Un hondureño de Honduras, nuestro hermano Alexis Vargas. Ahí los dejo con ustedes. Me le adelanté porque dije, así como es de ocurrente mi amigo, a ver qué dice ahora, dije yo. Buenos días, ¿cómo está? ¿Puede ponerse de pie? Vamos a comenzar en esta mañana. ¿Me das por favor Salmos 61:8? Salmos 61, verso 8. ¿Lo puede leer conmigo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Lo podemos leer otra vez? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Padre, hoy en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Te damos gracias porque tú has hecho, Señor, descender tu palabra, Señor, desde el cielo. Tú eres el que hace descender, Señor, el pan del cielo, Padre. Y hoy en esta mañana, Señor, estamos listos. Dígale conmigo, estoy listo y estoy dispuesto para recibir tu palabra. Levante su Biblia y dígale, Padre, de tu palabra, hoy en esta mañana, haz emanar tu voz, que hable a mi corazón y que me lleve a que yo pueda ser transformado el día de hoy. Te pido, Señor, que me ayudes a poder recibir esta palabra. Yo me dispongo para poder recibirla. Y para ello, Señor, te pido que envíes tu paz a mi mente y a mi corazón y que me ayudes a poder entender todo lo que tú has dispuesto para mí en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, puede tomar su lugar. Y quise comenzar, fíjese bien, con este verso, porque es muy importante que usted y yo entendamos que tenemos que pagar nuestros votos, ¿ok? Y hoy en esta mañana quiero hablar un poquito acerca de ello, de cómo el Señor ha dispuesto muchas cosas para que usted y yo podamos realmente cumplir con este mandato. Porque usted y yo hemos crecido o hemos sido enseñados en muchas cosas y que nos han llevado a que cada uno de nosotros tengamos una manera de comportarnos, un comportamiento, una manera de vivir. Y la Escritura nos dice en el libro de Isaías, capítulo 55, en el versículo 8 y en el versículo 9. ¿Me lo pones en pantalla, por favor, Jorge? Isaías 55:8, dice la Escritura, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová, dijo Jehová. Entonces, usted y yo, le digo, hemos crecido y a través de todo este tiempo que tenemos de vida, hay muchas personas que han depositado enseñanzas en nuestra vida que nos han llevado a que cada uno de nosotros tengamos un comportamiento, una manera de pensar. Pero la Escritura dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor.
y nuestros caminos no son los caminos del Señor. Entonces, para poder cumplir con ese mandato que tenemos de poder cumplir nuestros votos, fíjese bien, le estoy diciendo nuestros votos, porque no solamente es un voto, sino que son muchos los votos que usted y yo, muchas las promesas que usted y yo le hicimos al Señor, y las cuales tenemos que ir cumpliendo de acuerdo a los tiempos. Cuando en la Biblia habla acerca de los días, tiene que ver de una manera literal con el día que nosotros estamos viviendo, pero también los días son señales de los tiempos. Génesis 1:14 nos dice acerca de ello, de que el Señor puso lumbreras en los cielos para que establecieran las estaciones, para que establecieran los meses, para que establecieran los días. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces, si regresamos nosotros al versículo que estábamos viendo, que estaba mencionando al inicio, Salmo 61:8, dice de que así pagaré mis votos cada día, dice. Entonces, ese cada día tiene que ver con los tiempos que usted y yo estamos viviendo. Tenemos votos que cumplir de acuerdo a los tiempos que el Señor ha ido ideando, que ha ido marcándonos más bien. Y le decía que la Escritura nos habla de que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, ni nuestros caminos son los caminos que Él tiene para nosotros. Entonces, si nosotros hemos ido creciendo con un pensamiento, con una enseñanza, nosotros necesitamos ir siendo transformados. ¿Necesitamos ir siendo qué? Y el propósito del venir a la iglesia, el propósito de asistir a cada una de las reuniones a las cuales usted y yo debemos de asistir, tiene que ver con el hecho de que nosotros recibamos enseñanzas. Y esas enseñanzas tienen que ir transformando nuestra manera de vivir. Vamos a ver el versículo 9, 55:9. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, dice, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces nosotros, para poder cumplir esos votos que el Señor, los cuales nosotros le prometimos al Señor que íbamos a cumplir, cosas que debemos de hacer en esta existencia, nosotros necesitamos conocer los pensamientos del Señor, necesitamos conocer los caminos del Señor. ¿Sí me está comprendiendo? ¿Me das por favor Proverbios capítulo 2, versículo 1? Porque de ahí vamos a partir un poco. Dice, ¿lo puede leer conmigo? Dice: hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Vamos a leer hasta el versículo 5, Jorge. 2. Dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Estos 5 versículos nos hablan de un proceso a través del cual cada uno de nosotros podemos adquirir, podemos tomar el temor de Jehová, el temor del Señor en nuestros corazones. Y si regresamos al versículo 1, vea cómo comienza este versículo. Dice: hijo mío, y luego dice: si recibieres. ¿Me das el versículo 2, Jorge? Dice: haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Y luego dice: si inclinares tu corazón a la prudencia. 3. Si clamares a la inteligencia. 4. Si como a la plata la buscares. Esa palabra con la cual inicia cada uno de esos versículos, ese sí, es una condición. Es un condicionante que tiene que ver con el hecho de que si usted y yo realizamos esa acción,
Si nosotros buscamos la palabra como a la plata la buscares, dice, y si le escudriñáramos como a tesoros, entonces el versículo 5 nos da un resultado que usted y yo vamos a obtener a través de estar haciendo cada una de estas acciones. ¿Sí me explico? Dice, entonces entenderás el temor de Jehová. Entonces ya hay una consecuencia de las acciones que usted y yo deberíamos de realizar para poder adquirir el temor del Señor. ¿Sí me estoy explicando? Entonces regresemos al versículo 1, porque ahí es donde quiero centrarme en esta mañana, o parte de la enseñanza comienza aquí, porque hay una palabra que es la que impactó mi corazón y es en la cual el Señor inspiró esta enseñanza que hoy en esta mañana le estoy compartiendo. Dice, hijo mío, si recibieres, diga conmigo, si recibieres. Esa palabra recibir en el diccionario tiene un significado de aceptar algo que otra persona o que alguien nos lo da. En el hebreo, esa palabra recibir es una palabra que es lakaj, L-A-C-A-K-J, lakaj, L-A-C-A-K-J. Y el significado de esa palabra es aceptar, adoptar, apoderarse. El significado de esa raíz es aceptar. Cuando alguien recibe algo, lo está aceptando, lo adopta y se puede apoderar de ello. Entonces quiere decir de que si ahí estamos en el versículo, quiere decir que si yo recibo sus palabras, entonces quiere decir de que yo las estoy aceptando, yo las tengo que adoptar y yo me debo de apoderar de ellas. Cuando yo tengo algo, yo tengo este micrófono y cualquiera de ustedes puede venir conmigo y querer arrebatarme el micrófono, pero si yo me he apoderado de él, es muy difícil que me lo puedan quitar. Entonces ese es el sentido del cual yo hoy le estoy compartiendo esto, o es el sentido que el Señor quiere que usted y yo entendamos, que el recibir las palabras no solamente es el hecho de venir y sentarnos aquí y escuchar una enseñanza. Se lo pongo con este ejemplo, con el recibir un regalo. Es tiempo de regalos y a todos nos gusta recibir regalos, ¿verdad? Hace tiempo le regalé a mi amada esposa una bolsa, aclarando que no es de que hace mucho tiempo no le doy regalos, ¿ok? Porque ayer me empezaron a decir de que ya que no le daba regalos seguido, ¿ok? Pero hace tiempo le regalé una bolsa y cuando le regalé esa bolsa hasta le mandé una foto de la bolsa y cuando le mandé la foto, porque se la traje en un viaje que andaba, me dijo que estaba muy bonita y que esto y que lo otro. Bueno, llegué a la casa con la bolsa y la vio y me dijo, está bonita. Y ya dije yo, ya valió, ¿no? Y dicho y hecho, la bolsa permanece arrumbada en una esquina de ahí de un closet, porque nunca la usó, nunca. Es decir, cuando la vio en la foto, sí me dijo que le había gustado, vea, ¿no? Pero ya que la vio, ya dijo que no, o sea, ya luego ya me dijo de que no, que estaba más grande de lo que ella pensaba y que eso, pero el punto es de que nunca la usó. Ella la recibió, pero no la usó. Entonces, no sirvió para nada. ¿Sí me explico? Entonces, así sucede con las palabras que el Señor tiene para nosotros. Nosotros las podemos recibir y las podemos aceptar, pero debemos de usarlas. Debemos de darle la finalidad para lo cual el Señor nos la dio. Vean lo que dice ahí mismo. Vamos a regresar a Isaías 55. Estábamos leyendo el 8 y el 9. Vamos a leer el 10.
Porque el 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Cuando el Señor hace descender una enseñanza para usted y para mí, esa palabra no va a regresar de regreso para el cielo. Tiene que haber un fruto, tiene que producir algo en nosotros. Dice: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. El Señor quiere que cuando Él hace descender una enseñanza, hace descender una palabra para cada uno de nosotros, es porque tiene un propósito específico para cada uno de nosotros. Y tiene el poder para poder transformar nuestra vida, para poder irnos convirtiendo de nuestros pensamientos, de nuestras costumbres. Ese es el propósito para el cual el Señor hace descender su palabra, para que usted y yo seamos transformados a través de ella. Trae una enseñanza para cambiar una costumbre, para cambiar un pensamiento que usted y yo probablemente hemos adquirido. Fue sembrado en nosotros, pero no fue sembrado de acuerdo a lo que la Escritura nos dice que nosotros debemos de realizar. Y entonces por eso es de que nuestros caminos y nuestros pensamientos no son los que el Señor ha ideado para nosotros. Y por ello debemos de disponernos nosotros, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que venimos a la congregación, cada vez que asistimos a una reunión de célula, una reunión de tribu, debemos nosotros de disponernos para poder recibir las palabras. ¿Sí me estoy explicando? Y el recibirlas tiene que ver con eso, el que nosotros las utilicemos, que sean útiles para nosotros. Vean, usted conoce este verso, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para 4 cosas. ¿Para qué cosas es útil la palabra, mi hermano? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos en justicia. Dice que la Escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. Entonces el propósito de la palabra es equiparnos. El propósito de la palabra es empoderarnos. El propósito de la palabra es capacitarnos. La enseñanza tiene ese poder, nos capacita, nos empodera, para que usted y yo podamos estar listos, preparados para cada una de las luchas, para cada una de las batallas que tenemos enfrente. Y el Señor, que lo conoce todo, antes de que nosotros vayamos a pasar por un tiempo de prueba, antes de que nosotros vayamos a pasar por una batalla, Él ya nos dio la enseñanza. Y el problema es de que muchos de nosotros no recibimos la palabra. ¿Por qué no la recibimos? Porque no estamos atentos, porque no tenemos paz, porque estamos afanados, porque estamos más ocupados por otras cosas que por escuchar la palabra, porque peleamos contra nuestro cansancio y por ello no recibimos la palabra. Porque si la recibiéramos, si realmente tomáramos el concepto que el Señor tiene del hecho de recibir la palabra, que es adoptarla, es una adopción que usted y yo tenemos que hacer de cada una de las enseñanzas que recibimos. Es de apoderarnos de ella. Ese apoderarnos de ella es de que nada ni nadie me las va a quitar hasta que sean un hecho consumado en mi vida, hasta que yo vea un fruto de tener esa enseñanza en mi corazón. Vea cuál es el propósito de los proverbios. Proverbios, capítulo 1, versículo 1. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. 2. Y vienen los propósitos. Dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad.
para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus juicios profundos. Entonces, cada uno de esos versos que ahorita le leí dice para entender, para recibir, para dar. Tiene el propósito de darnos a nosotros, de equiparnos. De esa manera es como nosotros debemos de ver la Escritura. De esa manera es como nosotros nos debemos de sumergir en ella. ¿Qué es lo que yo necesito para poder enfrentar el día a día que yo voy a tener adelante? Y la palabra va a venir y nos va a comenzar a dar lo que cada uno de nosotros necesita. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la palabra tiene el propósito de que usted y yo seamos equipados, de que seamos capacitados, pero depende también de la disposición que nosotros tengamos o del trabajo que usted y yo necesitamos hacer para poder recibir esa palabra. Cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en cada una de las reuniones, nosotros debemos de estar atentos para poder recibirla, para en realidad poder adueñarnos de ella y que nada ni nadie nos la quite hasta que veamos nosotros hasta que logremos tener lo que el Señor quiere que usted y yo tengamos. Vea lo que dice Juan capítulo 14 versículo 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y luego, ¿qué dice? Y luego, ¿qué dice? Y me manifestaré a él. Usted y yo todos los días, probablemente, o probablemente no todos los días, pero en los momentos en que estamos en angustia, en los momentos en que estamos en aflicción, buscamos al Padre, ¿sí o no? Y queremos que Él se manifieste. Pero dice, el que tiene, y aquel que tiene, ¿por qué lo tiene? Porque un día lo recibió. Entonces, el que tiene mis mandamientos, entonces esto no habla acerca de que todos los que venimos a la iglesia tenemos su palabra. No todos los que asistimos a las reuniones logramos tener. Pero vea lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Entonces quiere decir de que el Señor sí ha dispuesto su palabra para todos, porque aquí el verso dice cualquiera que oye, cualquiera pues que me oye estas palabras. Pero aquí el punto no solamente es de oírlas, aquí dice cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Y qué? Entonces, para poder hacerlas, quiere decir de que las oyó, las recibió y las guardó. Porque si regresamos al versículo de Juan 14, 21, es lo que dice. Dice, el que tiene mis palabras, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice. Y los guarda. Entonces, quiere decir que los debemos de recibir, guardarlos, y entonces los vamos a poder hacer. ¿Sí me estoy explicando? Ese es el proceso. Es exactamente, se lo estoy ejemplificando como el mismo proceso que vimos para poder adquirir el temor de Jehová. Si nosotros recibimos sus palabras, si nosotros la buscamos, si nosotros clamamos, entonces vamos a adquirir el temor de Jehová. Pero debemos de hacer un trabajo nosotros. Cada uno de nosotros necesita hacer un trabajo para poder tener un fruto. Y el problema es de que de acuerdo a lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros creemos, nosotros venimos a la iglesia, oímos y queremos un fruto.
pero no seguimos el proceso que el Señor requiere para poder dar ese fruto en nuestras vidas. ¿Sí me estoy explicando? Cada uno de nosotros tiene que seguir el proceso que la Escritura nos marca. Debemos de recibir las palabras. Debemos de recibirlas. Vean lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 20. Proverbios 19, 20. Dice, escucha el consejo. Y luego, ¿qué dice? Y recibe. Creo que uno de los mayores problemas de la humanidad es de que no nos gusta ser corregidos. Y probablemente por eso es de que se nos dificulta el permitirle al Señor que nos corrija. Pero es algo que debemos de cambiar, mi hermano. Es algo que debemos de entender. Que la vida con Cristo, que la vida con el Señor requiere correcciones. Y si nosotros nos disponemos día con día para ser corregidos, entonces vamos a tener la oportunidad para poder avanzar de acuerdo al ritmo que el Señor vaya marcándonos. Porque el ritmo lo marca Él. El ritmo de nuestro crecimiento, la tasa de crecimiento en nuestra vida la va marcando Él, de acuerdo a la enseñanza que día con día, que semana tras semana, que mes tras mes, Él está trayéndonos a nosotros como miembros de esta congregación. Porque déjeme decirle algo, usted está aquí en este lugar, usted está aquí en esta casa porque usted fue escogido, porque usted fue predestinado para estar en este lugar. Porque en este lugar está la enseñanza que usted y yo necesitamos. Imagínese, a mí me trajo de Honduras para venir a esta casa. Alguna vez ya le he platicado, yo quería ser arquitecto. Me porté muy mal en mi juventud y no pude ser arquitecto. Y entonces dije yo, la única manera que yo puedo estudiar es meterme en un internado. Y el único internado que conocía era una escuela de agronomía. Y me hice agrónomo. Y por haberme hecho agrónomo, conocí a las personas que me hicieron conocer Mochis. Específicamente Mochis. No llegué a ningún otro lugar de México. No me fui a ningún otro país. Llegué a Mochis. Y llegué a esta casa. Y aquí el Señor me ha empujado para que yo crezca, para que yo me desarrolle, para que yo pueda cumplir con todas y cada una de las promesas que yo le hice a Él. Y muchas veces pensamos que las cosas que nos pasan en la vida cotidiana son cosas fortuitas, pero en realidad todo es un plan perfectamente ideado por el Señor, para que cada uno de nosotros podamos llegar al lugar que nos corresponde llegar, al lugar que debemos de llegar para poder comenzar a prepararnos. Si usted comienza a revisar su vida en retrospectiva, así lo hice yo. Yo un día le pregunté al Señor, ¿por qué llegué a Mochis, Señor? ¿Por qué no llegué al DF? ¿Por qué no llegué a Monterrey? ¿Por qué no llegué a Guadalajara? ¿Por qué a Mochis? Y el Señor comenzó a poner en retrospectiva todas y cada una de las cosas que fueron sucediendo en mi vida, que me fueron empujando para que yo llegara a Mochis. Y ahí entendí yo que era un plan perfectamente ideado por el Señor para que yo llegara a esta ciudad, para que yo llegara a esta iglesia. Antes de llegar a esta iglesia, yo visité 2 o 3 iglesias más en esta ciudad, hasta que el Señor me hizo llegar a esta casa. Y desde que llegué a esta casa, comenzamos a trabajar. Y comenzamos a ser empujados. Comenzamos a ser empujados para poder ir adquiriendo cada una de las cosas que el Señor ha requerido que nosotros tengamos para poder cumplir con la perfecta obra que Él tiene para nosotros. Entonces, de la misma manera, mi hermano, el Señor tiene eso preparado para usted.
Y usted necesita verlo. Usted necesita revisar su vida en retrospectiva y ver todas y cada una de las cosas que le han sucedido, y ahí va a encontrar usted cómo el Señor, cómo la mano del Señor lo trajo a este lugar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere comenzar a corregir nuestra manera de pensar. Quiere corregir nuestra manera de comportarnos. Y eso no quiere decir de que seamos malas personas. No. Pero todos los días hay algo en lo cual nosotros podemos avanzar corrigiéndonos. Tenemos malos hábitos, tenemos malas costumbres que deben de ir siendo corregidas. Y ahorita le voy a mostrar, ahorita lo traje este verso porque dice también que usted y yo necesitamos recibir la corrección. Y dice, escuche el consejo. Dígalo conmigo, escuche el consejo. Ese es un paso más dentro del proceso que el Señor tiene. Porque primero es de que usted y yo recibimos las palabras, debemos de guardarlas dentro de nosotros y entonces comenzar a hacerlas. Cuando nosotros comenzamos a hacerlas, el Señor comienza a corregir nuestra vida. Y si nosotros nos disponemos para corregir nuestra vida, entonces viene algo provechoso para nuestra vida, mi hermano. Viene el consejo de Jehová. Viene el consejo del Señor para que nosotros podamos tener una vida más fructífera, para que nosotros podamos avanzar de acuerdo al paso, de acuerdo a la tasa de crecimiento que el Señor ha planeado para cada uno de nosotros. Entonces debemos de llegar hasta el punto en donde debemos de escuchar el consejo del Señor para que no nos metamos en broncas innecesarias. Si realmente nosotros disponemos nuestra vida para corregirnos, para corregir nuestra manera de vivir, entonces va a venir el consejo. Y el consejo nos va a llevar a que nosotros tengamos una vida fructífera, que no nos metamos en cosas que no tienen provecho para nuestra vida. Y entonces dice, y recibe la corrección para que seas sabio. Para que seas sabio en tu vejez. Entonces el Señor está buscando que nosotros adquiramos la sabiduría. ¿Para qué? Para poder guiar y dirigir a la siguiente generación, mi hermano. Pero ahorita nosotros tenemos una brecha bien grande entre las generaciones. Ayer platicaba, al final de la reunión se acercó conmigo una señora, platicándome de problemas que tiene con su hijo de 13 años. Porque hay una brecha generacional. Porque muchas veces en casa no ven cambios en nuestra manera de vivir. Y ahí es donde tiene que comenzar a haber un proceso de transformación. Los primeros que se dan cuenta de que nosotros estamos siendo transformados son aquellos que viven cerca de nosotros. Si nosotros logramos hacer un impacto alrededor de todos aquellos que están alrededor de nosotros, entonces el Señor va a comenzar a hacer cosas poderosas con nosotros. Hace un par de meses hablaba con una persona que se acercó conmigo para comenzar a ser enseñado como un discípulo. Y después de platicar en un par de ocasiones con él, yo le dije a él, dime 3 cosas que tú hayas cambiado de tu comportamiento en los últimos 6 meses. Y no me digas que dejaste de fumar, no me digas que dejaste de beber, no me digas que dejaste de ser adúltero, no me digas cosas que son visibles. Dime cosas de tu comportamiento, 3 cosas que tú hayas cambiado de tu comportamiento, de tu manera de vivir, que ha impactado la vida de los que están alrededor tuyo. 3 cosas, le dije. Ahora le hago esta pregunta a usted. Busque, piense, medite
recapacite. ¿Cómo ha sido su vida en los últimos 6 meses? Encuentra algo, un comportamiento, un pensamiento, una manera de vivir en su intimidad que haya sido transformado. Si usted encuentra algo, entonces usted ha estado recibiendo las palabras del Señor. Pero si usted no encuentra un comportamiento, un pensamiento que haya sido transformado, que haya sido cambiado de nuestra manera de vivir, entonces tenemos que recapacitar y decir: no he recibido las palabras del Señor. Porque el propósito de la palabra es transformarnos. Es de que usted y yo dejemos esta imagen terrenal para convertirnos a la imagen de Él. Que vayamos adquiriendo sus genes, que vayamos adquiriendo, que hagamos resurgir de dentro de nosotros, porque si estamos aquí es porque Él nos escogió. Y si Él nos escogió, depositó sus genes. Y esos genes tienen que brotar dentro de nosotros. Pero esos genes van a comenzar a ser manifestados cuando nosotros nos dispongamos a ser transformados, a ser cambiados. Que realmente podamos ser otras personas de las que llegamos a este lugar. Por ahí hace años yo vi una imagen de alguien que estaba en una iglesia y decía: en proceso de transformación. Ese proceso de transformación tiene que ser palpable, tiene que ser visible. Si usted y yo estamos aquí en la iglesia, debemos de estar en ese proceso de transformación. Pero el proceso de transformación tiene que ser semana tras semana o mes tras mes, cuando menos. Porque entre que usted y yo recibimos una enseñanza y la ponemos por obra, debe de pasar un tiempo. Entonces vayamos pensando en términos reales. Usted y yo recibimos una enseñanza y no es de que ya el día de mañana yo ya la hago. Tiene que venir una lucha, una pelea con mi propia carne para comenzar a establecerlo y hacerlo un hábito en mi manera de vivir. Y la manera de vivir que usted y yo tenemos va de acuerdo a la edad que cada uno de nosotros tenemos. Yo tengo 49 años. Ya sé que parezco de 20. Pero tengo 49 años. Híjole, mano, ya casi cumplo el medio siglo. Lo veía tan lejos cuando estaba jovencito. Decía, llegar a los 50 años. Y ya llegué. Imagínense todo lo que he acumulado en esos 49 años. Todo el conocimiento, toda la manera de comportarme que adquirí en esos 49 años. Y tengo 20 años aquí en la iglesia. No, 18. Más o menos, ya no me acuerdo. 18, llegué en el 2000, ya me acordé. 18 años. Y esos 18 años me han llevado a ir transformando mi manera de vivir. Pero 18 años equiparado con 49, que adquirí mucho conocimiento de la vida. Entonces va dependiendo de la disposición que yo ponga, de la manera en cómo yo me disponga en realidad para poder recibir las palabras, para poder recibir la enseñanza que el Señor ha venido disponiendo para cada uno de nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Ok, entonces quiero llevarlo al libro de Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer un par de versículos antes, el 15, creo que es el 40. Sí, porque necesito poner un antecedente. Dice, en el 15:40 habla de Pablo y Silas. Ahí está, dice, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Versículo que sigue. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias.
¿Ok? Entonces, Pablo y Silas, diga conmigo, Pablo y Silas. Estamos hablando del ministerio apostólico y el ministerio profético. El oficio de cada uno de ellos, Pablo era apóstol y Silas profeta. ¿Okay? Entonces, el ministerio apostólico y profético salen con el propósito de confirmar a las iglesias. Vayamos al versículo que sigue, 16:1 creo que es. Entonces dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Ellos salieron con el propósito de confirmar a las iglesias. ¿Ok? Y tenían una tarea, tenían una misión que realizar con este discípulo llamado Timoteo. Y llegaron a esta ciudad. Luego siguieron su camino y se encontraron con Lidia, otra escogida del Señor. Versículos más adelante que ahorita, si usted lo sigue leyendo el capítulo, lo va a encontrar. Y dice la escritura de que llegaron y bautizaron a Lidia. Ok, vamos a irnos al versículo 16. 16. Y a partir de ahí vamos a leer hasta el 21. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué sucedió? Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Versículo 21. ¿Y me ayuda a leerlo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos... Entonces, le digo algo. Hace tiempo yo entendí esto, que cuando el ministerio apostólico y el ministerio profético llegan a un lugar, tienen el propósito o tienen el poder para transformar las costumbres de una región. Es lo que estamos viendo aquí. El ministerio apostólico y profético llegan a un lugar. El propósito se nos marca desde el inicio del mismo capítulo, diciendo de que ellos iban a confirmar a las iglesias. Desde el capítulo 15 nos dice eso, de que van con el propósito de confirmar a las iglesias. ¿Quiénes conforman una iglesia? ¿Quiénes conforman una iglesia? Los discípulos. Los discípulos son los que conforman una iglesia. Entonces ellos van a confirmar a las iglesias. Y encuentran y comienzan encontrando discípulos, encontrando escogidos. Pero viene y se levantan unos hombres. Cuando llega el ministerio apostólico y profético, siempre se levantan el adversario para querer hacer detener la enseñanza que el ministerio apostólico y profético van a traer. Y entonces sucede lo que leímos a continuación, de que se le presenta una mujer con un espíritu de adivinación. Y los amos de esta mujer vienen y prenden a Pablo. Y si usted sigue leyendo en el capítulo, va a encontrar de que Pablo y Silas son metidos a la cárcel, son llevados presos a causa de esta situación. ¿Ok? Pero en donde quiero centrarme yo es de que aquí dice, aquí nos marca y enseñan. ¿Me hace el versículo 20? Dice, y esos hombres, y presentándolos a los magistrados, dijeron, esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Y dice, enseñando
el 21, y enseñan costumbres. El ministerio apostólico y profético viene para enseñar, para darnos costumbres. Vienen a traer enseñanzas que van a transformar nuestras costumbres, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Es sobre lo cual esta iglesia ha sido guiada, es hacia donde esta iglesia está siendo dirigida, de que el ministerio apostólico y profético nos ayude a que usted y yo transformemos nuestra manera de pensar, transformemos nuestra manera de vivir. Que seamos mudados en otra persona, en alguien que tiene los genes del Señor, en alguien que está adquiriendo las enseñanzas que van a transformar nuestra manera de vivir. Pero si usted y yo seguimos siendo las mismas personas que llegamos a la iglesia, entonces hay un problema. Y el problema es de que no recibimos. Oímos, pero no recibimos. No las aceptamos, no las adoptamos, no nos apoderamos de ellas. Y entonces no podemos ser transformados. ¿Sí me estoy explicando? Entonces estamos en una lucha, estamos queriendo, por un lado, venimos a la iglesia domingo tras domingo, nos disponemos para ir a las reuniones de las células, pero muchas veces nos pudiera llegar, no lo quiero ni decir, no, ni lo voy a decir mejor, pero nos desanimamos, porque dice, voy a la reunión esta, voy a esta reunión, voy a esta reunión, y no cambio, sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo viejito, refuñón, enojón, gritón, quejón. Sigo siendo el mismo. Y el propósito de venir a la iglesia es ser transformado, ser confrontado con los comportamientos, con la manera de vivir que tengo. Comenzar a adquirir el comportamiento que el Señor quiere, el comportamiento que el Señor busca de mi vida. Pero nos comportamos a veces como estos romanos, que no queremos recibir las enseñanzas, que no queremos recibirlas, porque pensamos que estamos bien así como vivimos. Somos sabios en nuestra propia opinión. Y de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, me das por favor Lucas capítulo 11. Creo que es el 20, 11:20. Hace un par de semanas usted y yo fuimos enseñados de acuerdo al nombre que el Señor le puso a este desfile. Yo no sé si usted lo sepa, pero el nombre del desfile que acaba de pasar, el Señor nos lo dio a conocer desde el año anterior, en 2017. No estoy completamente seguro, pero creo que fue un poquito antes de que hiciéramos el desfile del 2017 o en el mismo día del desfile del 2017, le dio a nuestro pastor el nombre del desfile que acabamos de tener. El reino de Dios, el reino de Dios. Y así lo escribió el diario. Al día siguiente del desfile, el domingo anterior, el reino de Dios ha llegado a los Mochis. Pero usted y yo fuimos enseñados acerca de qué implica eso de que el reino de Dios ha llegado a los Mochis.
El reino de Dios ha llegado a los mochis implica de que, por un lado, el Señor ha preparado todas las cosas para que pueda comenzar a manifestarse la gloria y el poder que Él tiene para transformar esta ciudad. Pero necesita entes operativos en esta ciudad. Necesita de usted y de mí que nos dispongamos para poder desarrollarnos espiritualmente y que seamos capacitados, que seamos empoderados, que seamos entrenados para que el poder de Dios sea manifestado en los lugares en donde usted y yo nos desarrollamos. En su casa, en su escuela, en su trabajo, en el supermercado, en la gasolinería, en el taller a donde usted lleva su coche. En cada uno de los lugares, ahí es donde el reino de Dios debe de manifestarse. Pero para poder manifestarse, tiene que haber un desarrollo espiritual en cada uno de nosotros, mis hermanos. Y si usted y yo no recibimos las palabras, ¿cómo nos vamos a capacitar? ¿Cómo vamos a poner por obra lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos? ¿Cómo nos va a poder corregir el Señor si no recibimos las palabras que Él tiene para nosotros? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, de eso se trata, mi hermano, de que el reino de Dios haya llegado a los mochis, de que ahora el pastor nos lo dijo cuando nos dio esta enseñanza. Una cosa es de que el reino de Dios haya llegado, pero otra cosa es de que lo establezcamos. Entonces, para poder establecerlo, usted y yo necesitamos desarrollarnos espiritualmente. Y de eso se trata el crecimiento. Le doy otro versículo, Proverbios capítulo 15, versículo 24. Proverbios capítulo 15, versículo 24. ¿Lo puede leer conmigo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice que el camino de la vida es. El camino de la vida es. Ve hacia arriba. Cuando nosotros nos damos cuenta de hacia arriba, nosotros vemos en vertical. Y el Señor un día me dijo esto, que el camino hacia arriba no es vertical. Vamos a hacer una suposición. Usted y yo no, cuando llegamos a la iglesia, no tenemos ningún conocimiento de las cosas espirituales. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, a medida que llegamos a la iglesia, nos comenzamos a capacitar. Es decir, estamos siendo entrenados. Dígale a alguien, o trate usted, o trato yo, de subir el monte Everest sin preparación, sin capacitación. Son casi 8.900 metros de altura que tiene el monte Everest. Esa montaña la han logrado subir muy pocas personas de acuerdo a la población que hay en toda la tierra. Y esas personas que lo han logrado, ¿cómo se dice? Escalar, han requerido meses, años de preparación. Y muchos, no muchos, pocos, lo han intentado y no lo han logrado. Entonces, el camino hacia arriba, mi hermano, no es vertical. Y muchas veces usted y yo venimos a la iglesia y estamos oyendo las enseñanzas. Y queremos correr para ir detrás de esas enseñanzas. Pero no hemos cumplido el proceso. El camino hacia arriba, dice, es hacia arriba el entendido. Y el Señor me decía, pero no es vertical, es en zigzag. ¿Cómo son las carreteras? ¿Cómo son los caminos para subir a una montaña? Se va haciendo en etapas. Vamos cumpliendo procesos.
Por eso dice, por eso comencé con el versículo que dice: cumpliré, pagaré mis votos cada día. Y le dije que cada día era una señal de los tiempos. Y nosotros vamos recibiendo enseñanzas de tiempo en tiempo. Quiere decir que tenemos metas que cumplir, que tenemos votos que cumplir de acuerdo a los tiempos que el Señor va marcando. Le digo un voto que usted le hizo al Señor. Usted un día le prometió al Señor que usted iba a trabajar, que usted se iba a esforzar por convertirse en un discípulo. Le pregunto, ¿ya cumplió con ese voto? De eso se trata, mi hermano, de que usted y yo vayamos cumpliendo. De que yo un día le prometí al Señor que me iba a convertir en un discípulo. Entonces, cuando yo me convierta en un discípulo, ya cumplí con ese voto. Sigo al otro. Y así voy avanzando en este camino que es hacia arriba, pero no es vertical. Y muchos de nosotros estamos queriendo avanzar en este camino de una manera vertical, alcanzando metas, alcanzando enseñanzas que todavía no hemos cumplido las enseñanzas básicas para poder avanzar en el camino. Por eso es que cuando comenzamos en esta nueva etapa dentro de la congregación, a entender, a comenzar a adentrarnos en la Escritura, a comenzar a desarrollar el entendimiento. Una de las primeras cosas que entendimos era que necesitábamos entender la Escritura, y comenzamos a meditar. Y el meditar la palabra nos llevó a encontrar de que teníamos que desarrollarnos como discípulos. Y para el desarrollo de ser un discípulo, de convertirnos en discípulos, se nos fueron dando las enseñanzas de que tenemos que adquirir la paz, de que tenemos que vencer el afán, de que tenemos que convertirnos en buena tierra, de que debemos de alcanzar y desarrollar el activo del amor en nuestras vidas, de que ya cuando tenemos el activo del amor necesitamos adquirir el activo de la fe. Ahora estamos siendo enseñados de que tenemos que pelear en contra de los rudimentos del mundo, que vienen por medio de sutilezas. Y hemos sido enseñados de que los rudimentos del mundo tienen dos brazos: la voluntad de la carne por un lado y la voluntad de los pensamientos. Y estamos queriendo pelear en contra de la voluntad de los pensamientos y en contra de la voluntad de la carne, pero no tenemos las enseñanzas básicas, no somos discípulos todavía, no tenemos disciplina. El convertirnos en discípulos es para que seamos disciplinados, que tengamos un orden, que podamos encontrar los procesos e irlos cumpliendo paso a paso. ¿Sí me estoy explicando? De eso se trata. De que el Señor tiene bien estructurado el crecimiento, de cómo usted y yo necesitamos ir creciendo. De cómo usted y yo necesitamos ir avanzando en el proceso que Él tiene diseñado para nosotros, para que vayamos siendo transformados, para que podamos adquirir su imagen, para que nuestra lucha sea un poco más fácil. Y todo comienza, mi hermano, con el recibir, que usted y yo entendamos el concepto de esa palabra, recibir sus palabras. Que nosotros nos dispongamos para ser corregidos, para que vayamos entendiendo que hay una mejor manera de hacer las cosas, que no solamente como yo creo o como yo lo he hecho toda la vida, sino que hay una mejor manera de cómo hacer las cosas. Y la Escritura nos va diciendo cómo. La Escritura fue diseñada para ello, para darnos entendimiento.
para darnos sagacidad, para que usted y yo podamos entender. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor busca. Vea lo que dice Sofonías, capítulo 3, versículo 2. Sofonías, capítulo 3, versículo 2. Porque también la Escritura nos marca, nos da la contraparte. Dice el profeta Sofonías: no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Está hablando de una ciudad. Pero también está hablando de la manera en cómo a nivel personal nos podemos comportar nosotros. Si nosotros no escuchamos, no vamos a poder recibir. Y el escuchar no es simplemente oír. Alguna vez compartí algo acerca de una frase que escuché en mi niñez: por un oído te entra y por el otro te sale. ¿Y qué se quedó aquí? Necesitamos nosotros escuchar realmente. No venir aquí únicamente a hacer acto de presencia, mi hermano, sino que cuando venimos aquí, entender de que venimos para obtener algo. Y si obtenemos algo, cuando salimos fuera de la iglesia, cuando salimos a desarrollarnos en cada uno de los lugares en donde cada uno de nosotros se desarrolla, estar en el entendido de que debemos de pelear para que lo que recibimos comencemos a ponerlo por obra. Que comencemos a pelear realmente por cambiar nuestra manera de vivir, por ser transformados. Estábamos en Lucas 11:20. El reino de Dios ha llegado. Diga conmigo: el reino de Dios ha llegado. Diga de nuevo conmigo: el reino de Dios ha llegado. Pero porque ciertamente el reino de Dios ha llegado. Y le decía, esto de que el reino de Dios ha llegado necesita también de que usted y yo estemos preparados. Y no quiere decir de que usted y yo ya seamos generales. El pastor es un general. Él está al frente, él es el que nos guía, es el que nos dirige. Pero dentro de todo el ejército también hay capitanes, también hay coroneles, capitanes, tenientes, cabos, sargentos y ya no sé qué más hay, soldados, ¿no? Pero a lo mejor y me brinqué algún rango ahí intermedio, no sé. Pero en mi poco conocimiento del rango militar, creo que ahí es generales, coroneles, capitanes, tenientes, teniente coronel, y soldados. Entonces tenemos que entender de que no todos somos capitanes, ni no todos somos generales. Entonces dentro de un ejército hay una estratificación, y dentro del ejército, de acuerdo a la capacitación que cada quien va recibiendo, va ascendiendo. Comenzamos como soldados y luego somos cabos, creo que es el que sigue, y luego sargentos y luego capitanes, y ahí le voy a parar porque no quiero errarle. Ok, pero hay un crecimiento que debemos de llevar. Entonces, de la misma manera, en la iglesia está toda esa estratificación. No se preocupe porque el reino de Dios ha llegado y tengo que ir a pelear y tengo que comportarme como un general. No, si usted ahorita es soldado, ocúpese por hacer bien nuestro trabajo como soldados.
si somos cabos, si somos sargentos, si somos capitanes, en el rango que cada uno de nosotros tengamos, en el crecimiento que cada uno de nosotros tengamos, así va a ser requerido que cada uno de nosotros operemos, mi hermano. Pero el reino de Dios ya llegó a esta ciudad. El reino de Dios es palpable. El reino de Dios debe de ser visible en nuestra vida cotidiana, de acuerdo al crecimiento que cada uno de nosotros tiene. Pero debemos de estarnos ocupando por prepararnos, por saber que hay un camino hacia adelante, que podemos llegar a ser generales, sí, pero tenemos que seguir el proceso. No querramos desde ahorita ser generales, porque no la vamos a hacer. Y ahí es donde tiene que ver ese camino hacia arriba, al entendido, que tiene que ser cumpliendo cada uno de los procesos, cumpliendo con cada una de las etapas que nos toca vivir, que nos toca adquirir. El soldado, para ser un cabo, necesita adquirir cierta autoridad, ¿sí o no? Para dejar de ser cabo, para ser, ¿qué es lo que sigue? Sargento, necesita tomar alguna otra capacitación que lo lleve a convertirse en sargento. Entonces, ese es el proceso que usted y yo necesitamos vivir. Ese es el crecimiento que usted y yo necesitamos ir adquiriendo para poder ir creciendo. Porque el reino de Dios ha llegado. Pero vean lo que dice Mateo capítulo 7, verso 21. ¿O puede leer conmigo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Lo puede leer otra vez? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cuando yo recién llegué a la iglesia, yo pensaba que llegar a la iglesia era para un día llegar al cielo. Es literal. Yo decía, cuando me muera, quiero ir al cielo. Era un pensamiento que había en mi cabeza. Ahora he entendido que el cielo, el reino de los cielos, es aquí. Lea, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre. Y ya muertos, ¿podremos hacer la voluntad del Padre? Es aquí. Entonces necesitamos entrar en el reino de los cielos. Y dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, para poder entrar en el reino de los cielos, el reino el reino de Dios ha llegado a los mochis. Y si llegó a los mochis, ¿usted quiere estar ahí o quiere estar afuera? ¿Usted quiere ser de los que son parte o quiere ser de los que solamente lo van a ver? Entonces debemos de hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es de que usted y yo crezcamos. La voluntad del Padre es de que usted vaya creciendo para comenzar a ser operativos en ese reino que ha llegado aquí a los mochis. Vea lo que dice Proverbios capítulo 5, 22. 5, 22. 21. No, es el 22. 22. 23. Ese es.
dice que, bueno, dame el 22, habla del impío. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. El 23 dice, él morirá. Él morirá. Entonces, ese morir no está hablando acerca de una muerte física, sino que está hablando acerca de una muerte espiritual. Que si usted y yo no corregimos, no vamos a poder adquirir la vida. Y si lo relaciono con el versículo que le mencionaba de Proverbios 15:24, que dice que el camino de la vida es hacia arriba, dice, para apartarse del Seol, en el Seol están los muertos. Entonces el camino hacia arriba, el crecimiento que usted y yo necesitamos ir adquiriendo, es para apartarnos del lugar en donde están los muertos. Es decir, aquel que está creciendo no está muerto, está vivo. Vea lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, cuando dejamos de tener esos delitos, cuando dejamos de tener esos pecados, dejamos de estar muertos y entonces tomamos la vida que Él trae a nosotros. Así es la manera de cómo nosotros tenemos que subir hacia arriba para apartarnos del Seol abajo, para apartarnos del lugar en donde están los muertos, para apartarnos del lugar en donde están aquellos que no pueden ser operativos dentro del reino de los cielos. De eso se trata, mi hermano, el crecimiento que el Señor busca de usted y de mí. De que nosotros adquiramos la vida, de que si usted se está ocupando por las cosas del Espíritu, de que si usted piensa, de que si usted se ocupa, que usted hace las cosas del Espíritu, entonces usted se está apartando del Seol abajo, del lugar en donde están los muertos, porque se está ocupando del Espíritu, que es el que da vida, que es el que puede impulsarnos para que podamos cumplir con todas y cada una de las cosas que el Señor requiere que usted y yo hagamos. El Señor busca que nos desarrollemos. El Señor está buscando que usted y yo alcancemos las promesas que Él tiene para nosotros. Pero necesitamos recibir sus palabras. Comienza con algo que puede parecer básico, fundamental, pero que no hacemos. ¿Cuántos regalos le han dado? Nomás piense un poquito. ¿Cuántos regalos le han dado que no le han gustado? La bolsa de la Mayra, me dicen aquí. No encontré mejor ejemplo, porque está arrumbada. Así tenemos usted y yo muchas enseñanzas que nos han sido dadas, arrumbadas en una esquina de nuestra vida, sin ser parte de lo que nosotros hacemos día con día. Porque no hemos recibido sus palabras. Pero cuando estamos en una aflicción, cuando estamos en tiempos de angustia, queremos que Él venga pronto, que venga y nos saque de esa aflicción, que venga y nos saque de ese momento de angustia. Ahí está diciendo que la bolsa es grande y que esto y que lo otro. Espero que se acuerde más del recibir que de la bolsa. Por
Por hablar de la bolsa ya me perdí dónde iba. Usted y yo estamos viviendo sin ocuparnos, muchos de nosotros estamos caminando por la vida sin tomar las enseñanzas que el Señor ha traído para nosotros. Si usted tuviera la oportunidad, mi hermano, usted realmente, muchos de nosotros no sabemos el privilegio que tenemos de estar en esta congregación, de estar en esta iglesia. De ir y escuchar lo que se habla en otros lugares. Que desafortunadamente en muchos lugares lo único que hay son palabras motivacionales, que no hay vida dentro de lo que se comparte. Y no es por ufanarnos, mi hermano. No es por decir, que nosotros somos muy acá y esto y que lo otro. No. Es una decisión del Señor. El Señor decidió darnos a nosotros esto. Y es una responsabilidad. Usted y yo somos responsables por cumplir muchos sueños que el Señor tiene para esta ciudad. Y debemos de sentirnos privilegiados en el sentido de esa responsabilidad. Y no sentir esa carga. Es que tengo que hacer esto y lo otro. No, no es una carga. Es algo que debemos desarrollar, un contentamiento, una alegría en nuestro corazón. Así como yo veía sus rostros, sus caras, allí en el desfile, al ir desfilando, al ir viendo a la gente, al tener la oportunidad de ser parte de lo que el Señor está haciendo. De esa misma manera, esa alegría, ese contentamiento, es la que usted y yo debemos de tener, debemos de desarrollar al sentarnos a escudriñar su palabra. Al saber que es un desarrollo personal, pero que va a traer un fruto para muchas otras personas. Somos parte del sueño de amor que el Señor tiene por esta ciudad, mi hermano. Y debemos de desarrollar esa alegría. Hoy en esta mañana yo le he traído esta palabra para hacerlo reflexionar, para ponerlo a meditar en esa pregunta que un día le hice a un muchacho. ¿Qué cambios ha tenido usted en su manera de vivir en los últimos 6 meses, en el último año? ¿Realmente le ha permitido al Señor que lo transforme, que lo cambie? Porque de eso se trata el estar aquí en la iglesia, de convertirnos en otro. Que si antes gritaba en la casa, que por lo menos dejemos de gritar. Que dejemos, que cambiemos nuestro comportamiento cuando nos enojamos. Que dejemos de ser esas personas quejumbrosas. Que nos quejamos por cualquier cosa. Que comencemos a tener una manera diferente de ver las cosas. Filipenses capítulo 4, creo que es el versículo 8. Filipenses 4:8.
Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice? Eso es lo que dice la Biblia. Pero ¿cómo somos nosotros? Vemos un comportamiento en alguien, alguien no nos saluda, pensamos mal. Continuamente estamos pensando mal. Asumimos cosas que no conocemos. Pero la Escritura nos dice que debemos de pensar, que debemos de buscar lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Si hay algo de buen nombre, esto me dice la Escritura, dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Yo un día entendí esto, de que en cada una de las cosas que el Señor me permite ver, hay algo bueno dentro de todo ello. Y yo tengo que esforzarme por encontrar lo bueno, tengo que esforzarme por encontrar lo honesto, tengo que esforzarme por encontrar la virtud que esa persona tiene para mi vida. Que si tiene algo, si tiene un comportamiento que no va de acuerdo a lo que la Escritura me marca, es porque todavía le hace falta a poner por obra una enseñanza que probablemente ya recibió, o probablemente no la ha recibido, pero me corresponde a mí darle esa enseñanza para que comience a ser transformado, para que comience a ser edificado. De eso se trata, mi hermano. De que seamos esos entes, de esas personas operativas en el reino de los cielos. No solamente es para con los de afuera, es también para aquí dentro de la casa. Ahorita que fue el desfile, ante la sociedad, todo fue glorioso, hermoso. Padre, testimonios desde lejos de Mochis como de cerca de Mochis. Pero también tenemos cosas, mi hermano, y tenemos que entenderlo. También surgieron pequeños detalles en medio de nosotros, desacuerdos, inconformidades, que se van dando porque hierro con hierro se aguza. Porque tanto tiene que aprender el uno como el otro para poder hacer salvar las diferencias, para poder correr todos juntos detrás de una visión. Y no estoy queriendo demeritar todo el trabajo que se hizo. Estos 11 años que hemos hecho el desfile han sido de mucho crecimiento para muchos de nosotros. Si usted nos hubiese visto en el primer desfile que hicimos, cuando terminó el primer desfile que hicimos, creo que éramos 8 matrimonios los que estábamos encargados de las diferentes contingentes que estaban preparándose. Y el sentir en medio de esas 8 parejas, al terminar el desfile, me quiero divorciar de mi mujer. A mí me tocó trabajar con mi esposa. Siempre trabajamos juntos. Y ella siempre tiene una manera de ver las cosas muy sencilla. Ella se ve algo y ella dice, no, pues ponemos esto aquí y esto allá y esto aquí y esto allá. Le gusta mucho las cuestiones esas de decoración y poner esto y esto y esto y esto. Pero a la hora de ponerlo, no de que bájalo tantito, no de que muévelo a la izquierda, no que muévelo a la derecha, no que más arriba, no que más abajo, no que cámbiale esto, no que quítale aquí. Y si le doy el micrófono, ella va a decir lo mío. Por eso mejor no se lo presto. Porque hierro con hierro se aguza. Ella es mi amiga, es mi compañera, es la que me conoce.
hasta con la manera en cómo tengo mis ojos. Ella sabe si estoy... Ya se fueron por otro lado ustedes. Yo les iba a decir si estoy triste, si estoy enojado. Hierro con hierro se aguza, mi hermano. Entonces, de esa manera tenemos que ver que la persona que está a nuestro lado nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser edificados para cumplir un propósito. Ella y yo tenemos un propósito y lo tenemos bien claro en nuestro corazón. Y pase lo que pase en medio de nosotros, caminamos juntos. Esta unión que el Señor permitió, escúcheme bien esto, el Señor permitió. Nació siendo amigos. Y de esa manera es como usted tiene que ver a las personas que están a su lado, como sus amigos. Aunque le causen muchas dificultades, aunque lo hagan desatinar mucho, es su amigo. Le ama, lo está edificando. Crezca para poder ayudarlo a que él crezca. Ella me ha ayudado a crecer. Yo la he ayudado a ella a crecer, porque debemos de entrar en el reino de los cielos. Hace tiempo, déjeme decirle esto, cuando recién comenzamos con todo esto, le mostré un versículo en donde los romanos decían que esos hombres judíos traían enseñanzas que no les era lícito recibir ni hacer. Cuando nosotros comenzamos, cuando el ministerio apostólico y profético comenzó a manifestarse en esta congregación, ella comenzó a caminar adelante de mí. Y ella recibió de una mejor manera las enseñanzas que estábamos recibiendo. Y cuando estábamos en nuestra casa, cuando estábamos en nuestra intimidad, ella me decía, y ella me trataba de jalar, y ella me impulsaba. Y yo le dije un día: siga caminando usted, siga para adelante, no se detenga por mí. Y ella me mostró el amor, y ella fue paciente conmigo, y ella cada día no dejó de impulsarme, no dejó de tratar de que yo siguiera adelante. Ahí es donde se muestra el amor, en no permitir que aquellos que están cerca de nosotros se vayan quedando atrás, sino estarlos impulsando a que tienen que seguir adelante, que tienen que seguir esforzándose para alcanzar lo que el Padre ha dicho de nosotros, lo que el Señor ha dicho que usted debe de cumplirle. Usted solamente esfuércese y sea valiente. ¿Quiere entrar en el reino de los cielos? Dame por favor, Jorge, Mateo 7:21. ¿Quiere entrar en el reino de los cielos? Ocúpese por hacer la voluntad del Señor. Ocúpese por hacer la voluntad del Señor. Dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Qué bueno que usted viene a la iglesia, qué bueno que usted levanta las manos al cielo, qué bueno que usted le alaba, qué bueno que usted le dice Señor, Señor. Pero usted no va a entrar en el reino de los cielos por hacer esas cosas que hace. Usted va a entrar en el reino de los cielos por cumplir la voluntad del Padre. De esa manera vamos a entrar en el reino de los cielos. Y solamente vamos a poder entrar en el reino de los cielos cuando dispongamos nuestra vida para ser corregidos de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar. Cuando dispongamos nuestra vida para recibir la palabra del Señor. Póngase de pie.
Le dije hace un momento de que el Señor puso esta palabra en mi corazón para hacernos meditar. Yo quiero invitarlo a que cierre sus ojos. Es temprano. Cierre sus ojos y medite lo que ha escuchado hoy. Y dispóngase a recibirlo. Acéptelo, adóptelo, apodérese de lo que se tenga que apoderar hoy. Disponga su vida para escuchar la voz del Señor, que lo va a llevar a que usted se dé cuenta de malas costumbres que cada uno de nosotros tenemos. Que dispongamos nuestra vida para comenzar a corregir, a pelear por cambiar nuestra manera de vivir. Probablemente muchos de nosotros queremos una mejor casa, un mejor carro, mejor ropa, mejor comida, mejores cosas materiales, porque nuestros ojos están puestos en lo material. Pero hoy quiero llevarlo a que usted medite en su corazón, en su vida espiritual, a impulsarlo a que quiera una mejor vida, a impulsarlo a que usted tenga el deseo por entrar en el reino de los cielos, a que usted comience a preguntarse: ¿qué tengo que cambiar hoy? A lo mejor lo primero que tenemos que cambiar es la manera en la como venimos a la iglesia, que venimos probablemente solamente por cumplir. Que usted se vaya no de la misma manera como llegó hoy, sino que se vaya habiendo recibido esta enseñanza, y que a partir de hoy mismo usted se disponga a ser corregido. Y la corrección no viene de parte de alguien, de una persona. No tome esto como una corrección o como una reprensión de parte de mi persona, sino que tómelo como algo que el Señor quiere corregir dentro de nosotros. Medite en su corazón. Permítale al Espíritu de Dios que riegue esta palabra, para que las aves del cielo no se roben esta semilla. Para que esa semilla pueda germinar y que las piedras no la ahoguen, que los espinos y los cardos no puedan ahogar el crecimiento de esta enseñanza en su corazón. Que usted hoy, en esta mañana, pueda convertirse en esa buena tierra. Que usted pueda convertirse en uno que oye y entiende y da fruto y produce. Pelee por ser buena tierra. Yo sé que usted tiene la capacidad de ser buena tierra. Pelee por
por ser buena tierra. Sé que el precio es alto y no me negaré, y pacientemente esperaré en tu victoria. En la sombra de mi amado moraré y pacientemente esperaré. Su paz me resguarda, ya no tengo voluntad, me rindo. Es por amor que estoy aquí. Es por ti, Señor, que no me he querido ir. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Es por amor que soy aquí. Es por ti, Señor, que no me he querido ir. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Dígale, sé que el precio es alto y no me negaré, y pacientemente esperaré en tu victoria. En la sombra de mi amado moraré y viviré confiado solo en él. Su paz me resguarda y ya no tengo voluntad, me rindo. Es por amor, dígalo, levante sus manos, que estoy aquí. Es por ti, Señor, vamos, que no me he querido ir. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Es por amor que soy. Es por ti, Señora. Es por ti, Señora. Hoy lo entrego todo, no importa cuánto tenga que pagar, porque sentado a tu diestra por la eternidad quiero estar. Quiero mostrarle una cosa más. Quiero mostrarle una promesa, o mejor dicho, muchas promesas que el Señor tiene para aquel que dispone su corazón. ¿Me das por favor Job capítulo 11 versículo 13? Y vamos a leer hasta el 19. Job 11, 13. ¿Puede leerlo conmigo? Desde el 13 hasta el 19. A la cuenta de 3. 1, 2, 3.
¿Verás el 13? Dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos. Vea, es con disponer el corazón. Es con disponer el corazón para recibir lo que Él tiene para nosotros. Al igual que el versículo que le mencioné de Proverbios 2:1, en donde dice: si recibieres mis palabras. Aquí también hay una condicionante: si dispusieres tu corazón. Esto quiere decir que no todos disponemos el corazón. Esto quiere decir que aquel que no dispone su corazón va a llevar todas esas cosas de las cuales el Señor nos puede librar si usted y yo disponemos el corazón. Dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos. 14. Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, dice, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Es decir, disponemos nuestra vida para ser enseñados. Disponemos nuestra vida y todos los recursos que usted y yo tenemos a nuestra disposición para que la justicia prospere en nuestra vida, para que la justicia more en nuestra casa. Dice el versículo 15: entonces hay una consecuencia de haber dispuesto el corazón. Dice: levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. 16. Y olvidarás tu miseria. Y dice: o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. 17. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Son promesas que el Señor tiene para aquel que dispone su corazón, para aquel que dispone su vida para ser enseñado. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Padre, hoy en esta mañana, Señor, yo invoco tu nombre. Y de la misma manera, Padre, que un día soplaste aliento de vida sobre cada uno de nosotros, hoy te pido, Señor, que el soplo del Omnipotente, venga hoy en esta mañana y nos ayude a entender. Sopla, sopla, sopla sobre cada uno de aquellos que hemos dispuesto nuestro corazón para entenderte, Señor. Sopla, 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 para que podamos entender, Señor. Solamente el soplo del Omnipotente nos puede hacer entender. Hoy te pido, papá, que soples. Sopla, sopla sobre cada uno de estos que estamos aquí hoy en esta mañana. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos.
alzaré, mis manos subiré al monte y 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 alzaré mis manos. Padre, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias. Dígale conmigo, gracias. Gracias por todo lo que nos has permitido vivir. Gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestro corazón. Dígale conmigo, gracias. Dígale de nuevo, gracias. Dígale gracias, papá, por tu amor, por tu misericordia. Hoy en esta mañana, Señor, yo te pido que resguardes la vida de cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar. Que cada uno, Señor, que ha recibido esta palabra, Señor, que no pueda ser que esta semilla, Señor, que ha sido sembrada en sus corazones, no pueda ser robada, Señor, por las aves del cielo. Y también, Padre, te pido que tú la riegues y que pueda germinar en nuestros corazones, que tú nos fortalezcas para poder dar un fruto de esta palabra y que podamos, Señor, producir con ella el crecimiento individual que cada uno debe de tener. Hoy te pido, Padre, que nos permitas continuar en tu paz y que podamos disfrutar, Señor, en esta Navidad con todos aquellos que vamos a estar reunidos. En el nombre de Jesús, yo le bendigo, le deseo que tenga una feliz Navidad, reparta muchos abrazos y que el Señor lo guarde y le dé de su gracia y de su paz. Que tenga una feliz Navidad.